Como era de esperar, el gobierno presentó su reforma jubilatoria. El Pacha, el Boca y Don Mario nos ponen al tanto de qué va. Para terminar el año, pum para arriba, ¿no? Este es un proyecto que viene con un título que no es, porque habla reforma de la seguridad social y esta es una reforma de las jubilaciones y las pensiones. La reforma actual pone en riesgo la cobertura. El diario del lunes lo tenemos y es un diario que nos ofrece una portada dura. 46% de las mujeres no computan 30 años a los 65 años de edad. Lo sabemos hoy. Todo el sistema se mide en términos de salarios y que en la medida que el suplemento solidario no se ajuste por el índice medio de salarios, ese monto se erosiona con el tiempo y por lo tanto la ayuda a los más vulnerables va cayendo. Eso es indiscutible. Lamentablemente, hoy asistimos a un nuevo incumplimiento de campaña del señor presidente de la República. Dijo: al que está trabajando no le puedo cambiar las reglas de juego. Lo quiero estimular a que si quieren se pueda jubilar más tarde. Estimular. No hay que alterar el contrato, las normas y las reglas. Que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar a los 60 o a los 65. Eso no puede cambiar. La calle Pau Dix. El proyecto de reforma jubilatoria de la calle cambiaba las condiciones jubilatorias a todos los trabajadores hasta los 57 años de edad. O sea, el grado de incumplimiento desde la promesa electoral a la propuesta de reforma jubilatoria fue flagrante, que una sola vez se le ha consultado acerca de por qué este incumplimiento. Y la respuesta que da el presidente de la República es de antología. Dice, hice esa promesa sin tener los números. Y hoy venimos aquí a un gobierno que trae una reforma que no cumple absolutamente con nada de lo que se le dijo a la gente cuando se hacía campaña electoral. Cuando se fue a pedir el voto a la población para que acompañara a este gobierno, se les dijo que no se le iba a cambiar el contrato, que las reglas no se cambian, y nos encontramos discutiendo una reforma de la seguridad social sin diálogo social, pero por sobre todas las cosas, con un aumento al barrer de la edad de jubilación. Y le estamos diciendo a la gente que va a tener que trabajar más años y va a cobrar menos. Hasta ahora el debate político se interpreta que ese incumplimiento de promesas electorales son incumplimientos que tienen que ver con la pandemia que afectó al Uruguay y el drama que tuvo que enfrentar durante el año 2020 y parte del 2021. Ahora acá estamos ante una propuesta de reforma jubilatoria cuyos efectos más importantes, no los únicos, se van a aplicar a partir del 2030. Pero no hay forma de fundamentar de que el incumplimiento de campaña electoral tiene que ver con la pandemia. Cuando el presidente de la República fue al Frente Amplio a llevar el anteproyecto, salió de allí y el presidente dijo: lo que pasa es que en 15 años no se hizo nada. Nada más falso que eso. Se mejoró el acceso a las jubilaciones, en particular de las mujeres. Hubo un incremento en los 15 años de gobierno del 65% del valor de las pasividades en términos reales. Se triplicaron las pasividades más bajas. Eso contribuyó a sacar de la pobreza a más de 50.000 adultos mayores. También el proyecto establece la posibilidad de que estos 65 años de edad puedan ser revisables, porque tampoco queda la certeza de que la edad mínima para jubilarse será de 65, porque se establece la posibilidad de evaluar en función de las expectativas de vida corrimientos de esa edad en el proyecto. Por lo cual, este es un proyecto que no le da garantías a nadie. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar con él. Es una reforma renga, ya se decía. Se mira solo el lado del gasto y no se plantean ingresos que ayuden a mitigar el sistema y que le den equidad y justicia a la propuesta. Hay inequidades que no se reducen, exoneraciones injustificadas. Tampoco se apunta a reducir la inequidad del muy bajo nivel de aportación patronal rural. Cuando el aporte general del sector productivo patronal es el 7,5% y el rural no llega al 2%, bueno, ¿hay o no hay un margen ahí para reducir ese tipo de inequidades? El impuesto al patrimonio. 745 millones soneramos al impuesto al patrimonio en el año 2021. Cuando estamos discutiendo de seguridad social, de cobertura, no hay nada para aportar. El único tributo que exonera más de lo que aporta. Las exoneraciones de IRAE, 821 millones en el año 2021. No tiene nada para aportar. Entonces, en el mismo momento que se le está exigiendo, en particular a los trabajadores más pobres, y más en particular a las trabajadoras más pobres, y más duro a los trabajadores en situación de discapacidad, no tienen nada para aportar a la seguridad social. Hay que darle un poco de seriedad al debate y asumir lo que van a hacer. Y lo que van a hacer es que le están pidiendo a muchos de los trabajadores y trabajadoras, los más jodidos, los que tienen más dificultades, que laburen 5 años más y que cobren menos. Es que cuando estamos pidiendo estos sacrificios, estas exigencias, hasta 20 puntos menos al trabajador en situación de discapacidad, a las trabajadoras más pobres, que se jubilen cerca de los 70 años, el resultado de la reforma. La reforma no exige nada, ni un mínimo aporte, ni siquiera un aporte testimonial a los más poderosos del Uruguay. Nada, ni un milímetro. El otro acto del gobierno que hizo en la comisión fue venir a compararnos a un trabajador o una trabajadora que se jubila con 60 años y 30 años de aporte con un trabajador o una trabajadora que se jubila a los 65 años con 34 años de aporte. Obvio que gana más, porque aportó 4 años más.
Y lo que tenés que comparar es otra cosa, la misma cantidad de años de aporte y los mismos años para jubilarse. Y ahí la gente pierde. Pero hay que decirlo, hay que animarse a decir la verdad alguna vez y asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo aquí en soledad. Se habla de que no se asumen responsabilidades porque no se quieren pagar costos políticos. Sin embargo, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, vaya si se asumieron responsabilidades sin medir los costos políticos. Se hizo la reforma de la caja policial, en donde se aumentó la edad, se aumentaron los aportes, se bajó la tasa de reemplazo y se habrán pagado costos políticos, pero había que hacerlo con responsabilidad. La oposición en ese momento no la votó, capaz que todavía eran amateur. Para un debate profundo sobre la seguridad social. La única explicación que hemos tenido respecto a la ausencia de una discusión de estas características es que no había tiempo. ¿Cómo no va a haber tiempo si tenemos una reforma que el grueso se va a aplicar dentro de 20 años? No apoyaron ni la caja policial, ni la caja bancaria, ni la caja militar. También llevamos adelante la reforma de la caja notarial. Se aprobó el tema de los cincuentones, que procuraba corregir un error de diseño de la reforma del 96. Tampoco la oposición lo apoyó. Decir que no se hicieron reformas en 15 años es definitivamente falso. Acá nadie nos va a poder decir que no asumimos estas cosas con responsabilidad, midiendo costos políticos, porque lo hicimos en varias ocasiones. Y en casi ninguna de esas ocasiones la oposición actuó con la responsabilidad de la que se habla hoy. El BPS en el 2004 precisaba 4%, según el boletín de rendición de cuentas del INE, de asistencia financiera. Y esa asistencia financiera en el 2019 bajó a un 2%. Esta es la historia toda en términos de qué pasó con la seguridad social y con la discusión acerca de la cobertura de seguridad social. El gobierno comenzó diciendo que esto iba a ser una reforma que algunos trabajadores y algunas trabajadoras quizá podría perder un poco la jubilación, pero que era algo que había que hacer porque era inevitable, urgente, necesario, casi pisando el abismo, y era necesario hacerlo, y a veces estas cosas deben asumirse con responsabilidad y los costos políticos se deben pagar porque algunos van a perder con esta reforma. Así arrancó el gobierno diciendo esto, pero los más pobres, los trabajadores de menos ingresos, se van a ver favorecidos. Pero mutó rápidamente a que con esta reforma todos van a ganar más. Casi es la misma promesa de que no le iban a cambiar el contrato, ahora es todos van a ganar. Nos llegó a hacer la información sobre cuánto incide el recorte que se hace a las viudas del trabajador que muere. Y nos parece más insólita la propuesta todavía. Según la información que nos llegó anoche del Poder Ejecutivo, esto afecta apenas al 7% de las viudas. Nos metemos en un cambio normativo para dejar a trabajadoras que quedaron con su familia a cargo en condiciones de dificultad por solo el 7%. Que en vez de poder cobrar pensión vitalicia la tenga por un año. ¿Qué tiene de solidaridad? ¿Qué tiene de justa una reforma que tiene estos contenidos? El objetivo de la reforma es achicar el gasto. Eso es lo que plantea el gobierno. Van a achicar el gasto haciendo que todos más ganen. Hay que tratar esto en época de Papá Noel o los Reyes Magos, porque esta es una carta a los Reyes Magos casi. Voy a gastar menos, pero todos van a ganar más. Fantástico. Hay capítulos enteros de este proyecto que no fueron siquiera presentados artículo por artículo por el gobierno, que no fueron debatidos, que no fueron fundamentados. Hubo mucha información que se solicitó a lo largo del trabajo de la comisión que nunca llegó. Ni siquiera los cuadros que llegaron ayer de tarde. Ayer de tarde, la semana siguiente a la que el proyecto fue votado en la comisión, el día previo a que el proyecto está siendo discutido en el Senado. Nosotros pedimos información al gobierno y nos llegó ayer algunos de los estudios, y nos llegaron estudios que no fueron los que pedimos además. Este es un problema que no solo afecta al Frente Amplio, afecta a todos los legisladores que están votando algo sin tener conocimiento. Porque muchos de los estudios que se exigieron de impacto de lo que va a suceder con la reforma, cuántos beneficia y cuántos no, de qué manera y cómo se hacen, no están, no llegaron. Pedimos la información que se nos dijera la diferencia de mantener el cómputo actual con respecto al otro cómputo. ¿Cuánto es que estamos ahorrando en esto? Y se nos hizo una proyección de cuánto se va a gastar en discapacidad. No es la información que pedimos las 3 veces que vinieron. Y entonces se va a votar algo que es casi como una especie de creer en los discursos del gobierno que comenzó una campaña electoral diciendo que no iba a modificar las reglas y que la está modificando para todas las personas que nacieron después del año 73, que hoy están trabajando y pensaban que se podían jubilar a los 60 años, no se van a poder jubilar a esa edad. El proyecto de ley plantea ahorrar en los trabajadores que quedan en discapacidad para todo trabajo. Saldain, cuando estuvo acá en la comisión, lo dijo con mucha claridad y hasta crudeza. Dice, tienen 20 puntos porcentuales más con la jubilación por incapacidad. Esos 20 puntos porcentuales en dinero implican un 44% más para el trabajador que queda en discapacidad total. Se pone de manifiesto que la ley de flexibilización del año 2008 es una de las madres de la situación crítica que tenemos hoy. Entonces ustedes dirán, bueno, la oposición me imagino que no la habrá votado. Pues sorpresa, esa ley sí la votó la oposición. Cuando habla de la discapacidad y habla de la promoción de la rebaja a la discapacidad para evitar prácticas no deseables.
Se sospecha que el trabajador que se jubila por discapacidad parece que elige él jubilarse por discapacidad. Sin ningún estudio, sin ningún informe, a puro prejuicio. Las personas en situación de discapacidad que se jubilan viven 6 años menos que el resto. ¿Podemos sostener que se jubilan de bandidos y viven menos que el resto? ¿No tendría que darnos al revés? Es ahí que queremos ahorrar, que tenemos problemas de la sustentabilidad económica. Queremos ahorrar en el trabajador que se accidentó y que no puede trabajar y queda en discapacidad para todo trabajo. El sistema previsional común, que hoy se decía, no estamos de acuerdo, no es cierto. Esto de discutir contra lo que uno no dice ya es algo que parece bastante sistemático. Nosotros vemos con buenos ojos ir a un sistema previsional común. Ahora está planteado que con la caja notarial no sabemos qué va a pasar. Se posterga para diputados. Quizás sea sistema previsional común, pero no tanto. No lo sabemos. Los uruguayos y las uruguayas trabajarán más y cobrarán menos porque además se va a calcular sobre los 25 años y no sobre los 20 como se calculaba antes. No solo aumentan la edad, no solo generan restricciones para el acceso, sino que además hacen un cálculo sobre los 25 años que obviamente disminuye el promedio. Cuantos más años tomo, las personas trabajan inicialmente en sus primeras experiencias laborales con menores salarios que cuando terminan su actividad. Entonces, ampliar ese tramo obviamente va a tener un efecto en bajar la posibilidad de la jubilación. La reforma jubilatoria propuesta pone en riesgo la cobertura. Han intentado construir un relato que dice la cobertura en Uruguay nunca fue un problema. Sin embargo, en el documento de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, el votado por mayoría, ubica con mucha claridad que la cobertura de jubilaciones de mayores de 65 años del año 2004 era 6,5 puntos menos de lo que es ahora. Todas las proyecciones, todas las que existen, hay un trabajo de la CEPAL de esos años, hay un trabajo hecho por el economista Lago Marcino, las propias proyecciones del EPS establecían una situación dramática. Se prevé una convergencia parcial de las prestaciones, pero no de los aportes. Y hay sectores que aportan más que el régimen general, hay sectores que aportan menos que el régimen general. Ni que hablar la situación del servicio de pensiones y retiros militares. Vuelven a reincorporarse privilegios con respecto a cualquier otro régimen de seguridad social que hay en el Uruguay. La edad de retiro obligatorio, el aguinaldo a los pensionistas que ningún otro pensionista del Uruguay tiene. La equiparación de civiles a los beneficios del personal militar propiamente dicho, como las bonificaciones por años trabajados o la causal de retiro obligatorio por edad. Los señores senadores que argumentan que con esta reforma se va a ganar más, ¿por qué no aceptaron en el debate la propuesta del senador Andrade de que la gente pueda elegir? Porque resulta que si vas a ganar más con esta reforma, y yo estoy poniendo un artículo que dice, mirá, cuando al final de tu carrera, si querés elegir por lo que está vigente, elegí por lo que está vigente, que supuestamente en la teoría del gobierno te perjudicarías, porque con esta reforma vamos a todos ganar mucho más, ¿verdad? Pero no la aceptaron, la tildaron de demagógica. Yo digo, demagógico es decir que van a ganar más con esta reforma la gente. Eso sí es demagógico. Entonces voy a hacer una reforma que voy a recortar derechos, pero no me animo a decirlo. Y entonces trato de establecer una ficción. Que no haya contribuciones de las altas pasividades en el servicio de retiros militares. De la misma manera que ya la hay en la caja bancaria, en la caja notarial. Que son parte de la contribución a resolver el problema. ¿Por qué no puede suceder en una caja que tiene un déficit anual de casi 1 punto del producto? Se plantea circunstancias de tratamiento especial a cajas que tienen problemas y no se plantea un tratamiento especial acelerador de la convergencia en el servicio de retiros militares, que es el que tiene el mayor déficit de todas las cajas y el mayor desequilibrio de todas las cajas. ¡Se terminó! Es lógico que el herrerismo mantenga los privilegios de la caja militar. Después de todo, el himno del Partido Nacional es una marcha militar. Ven un sable y sienten la compulsión incontenible de lustrarlo. ¡Se terminó! ¿Cuántas promesas de campaña incumplidas van? Mientras las contamos, nos seguimos fumando un herrerismo sin filtro. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.